Sobre el terreno, los técnicos, los responsables, las brigadas forestales están diciendo faltan medios, falta dinero. Responsabilidad política. Hoy faltan responsables. Acaba de hablar efectivamente Núñez Feijóo y Núñez Feijóo dice la culpa es de Sánchez. Debería haber activado él niveles previos de alerta. Dice esto Núñez Feijóo. Escuche. La vigilancia en los bosques y en los montes españoles tenía que haberla activado el gobierno con antelación y, en mi opinión, el gobierno llega tarde. Estoy en contacto con los presidentes autonómicos, tanto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente de Castilla y León, el presidente de Andalucía, el presidente de Galicia, y tenemos mucho trabajo por delante, mucho riesgo por delante. Posada, ¿qué tienes que...? Sí, a ver, Rico hacía un pronóstico que se ha cumplido antes de que acabara el programa, que era que, a ver, y esto iba a acabar siendo culpa de Pedro Sánchez. Yo voy a hacer otro. Estamos a horas, minutos de que Alberto Núñez Feijóo repita la imagen a la que hemos hecho referencia durante todo el programa. ¿Cuál es la imagen? Espérate, no sé cuál es tu cámara. La famosa foto de la manguerita. O sea, Alberto Núñez Feijóo con una manguerita, y lo tienen, no sé si se ve, ahí lo tienen, vestido de veraneante, con sus mocasines de verano, intentando apagar un fueguecillo al lado del incendio con una manguera. Es la mítica foto de la manguerita. Dentro de nada lo vamos a ver con una manguerita intentando apagar los incendios en Castilla. Incendios en Galicia. La segunda foto mítica de Feijóo. Que serán responsabilidad del PSOE y de Pedro Sánchez. Ha estado duro ahí, Rico. No, todas están relacionadas con el agua. Dejadme avanzar porque hoy, efectivamente, esta es la bronca política. La bronca política hoy está siendo la de ¿dónde están los responsables políticos? Esto es responsabilidad autonómica. ¿Dónde estáis? Greenpeace está en peligro. Muy buenas tardes, Javier. ¿Dónde pesa más la razón aquí? ¿Quién tiene razón? Hoy dice el presidente de Castilla y León, esto es difundir mensaje de odio. Hoy dice el ministro, oiga, ¿dónde están los responsables del PP? Decía el señor Mañueco que no es comparable los tuits de Óscar Puente con el comentario bochornoso que hizo su consejero de Medio Ambiente. Claro que no es comparable porque las competencias las tiene el consejero de Medio Ambiente y la Junta de Castilla y León. Estoy de acuerdo con el señor Mañueco que no se puede comparar la opinión de alguien en Twitter con el comentario vergonzoso que hace quien tiene el poder y quien lleva el mando de una tragedia que estamos viviendo en Castilla y León. Media España está ardiendo y los presidentes autonómicos del Partido Popular están de vacaciones, de viajes, de pacharanes, de ventorros eternos, pero luego tienen al líder diciendo que las vacaciones están sobrevaloradas. Menos mal que estaban sobrevaloradas porque si no, no sé qué hubiese faltado para que llegasen antes. A mí me produce una especial vergüenza. Yo siento mucho dolor por mi tierra, siento mucho dolor por los bomberos forestales que tienen contratos de 4 meses por 1.200 euros y luego tienen que dedicarse a otros gremios porque si no, no pueden vivir. Siento mucho dolor por la precariedad, porque la precariedad no apaga fuegos. Siento mucho dolor porque mientras un consejero de Medio Ambiente estaba de comilonas, los bomberos forestales están comiendo bocadillos que les hacen los vecinos porque la comida que les presta la Junta de Castilla y León es un triste bocadillo de 3 lonchas. Siento mucho dolor por los vecinos que han visto arrasadas sus casas, sus campos, su vida. Siento mucho dolor por nuestro patrimonio, por las médulas, nuestro patrimonio de la humanidad, la preciosidad de la comarca del Bierzo. Siento mucho dolor por la negligente gestión del señor Mañueco, que me empieza a recordar al presidente del Ventorro, porque esta mañana te decía en la entrevista que ha estado desde el primer minuto, pero luego que ha tardado 36 horas. No sé si os recuerda al hecho fáctico este de Mazón. No, eran las 8 de la tarde pasadas. Yo, cuando empiezan con mentiras, cuando empiezan con tiempos y cuando empiezan con negligencias, me empieza a gustar bien poco. Creo que Mañueco no está a la altura de lo que está pasando en Castilla y León y creo que su consejero tampoco y debe ser cesado. Kaiser, Ayuso va a aterrizar en Madrid dentro de 2 días, el viernes. ¿Tú crees que habría que haberle reclamado que estuviese aquí antes o no? Por supuesto. Por supuesto, ya he dicho más o menos lo que yo pensaba en relación a que no solamente Ayuso, pienso que debe haber una convocatoria urgente del Consejo de Ministros, debe haber un comité de crisis, esto no se ha terminado, puede haber un bache en la evolución de las temperaturas, hoy desde luego en relación al lunes y martes ha habido
una caída de las temperaturas que parece que dan un respiro, pero inmediatamente la Agencia de Meteorología lo que está diciendo es que va a haber temperaturas también cercanas a los máximos que hemos conocido en los próximos días, y por tanto la situación está allí, la situación se está desarrollando ante nuestros propios ojos. En cuanto a Ayuso, ella se ha salvado con el tuit. El tuit es un socorro, es un SOS. Tú das acto de presencia con el tuit. ¿Qué? ¿Eso es lo que se exige en una circunstancia como esta? Yo creo que no. Creo que no. Insisto, creo que debe haber una convocatoria del Consejo de Ministros extraordinario. Creo que, como se llama a sí mismo, el capitán Sánchez debe estar en la Moncloa. Lo que está pasando es muy grave. Porque al final también, no sé si esto importa. A Si ver, tú crees que es relevante que Ayuso... la gestión de crisis, la gestión política de crisis siempre es complicada y no tiene líneas claras en las que sí hay algunas líneas que podemos precisar. Por ejemplo, yo creo que nada es comparable con lo del Ventorro, entre otras muchas cosas porque el hecho de que el presidente de la comunidad estuviera aislado durante ese tiempo de manera impresentable provocó, desde mi punto de vista, que los efectos de la Dana fueron mucho peores porque se retrasó la alarma, por tanto no es comparable. Ni es comparable para los más jóvenes con cuando murieron varias niñas en el Madrid Arena, en Madrid, y la alcaldesa de entonces, Ana Botella, al día siguiente se fue a un spa, a un balneario que tenía contratado en Portugal. Es decir, son casos muy extremos que no son comparables con estos. Digo, claro, Bendodo critica, recuerda a Sánchez en la Dana, ¿no?, diciendo que lo que ellos nos pidan nosotros les daremos, pero es que Fernández Mañueco ha dicho prácticamente las mismas palabras. Bueno, yo creo que Bendodo desde Humilla o Jumilla realmente tiene la brújula perdida. Porque insistió en aquel momento de que no se trataba de asuntos religiosos, cuando la resolución de Jumilla claramente lo decía. Pero bueno, yo quería decir, yo creo que Esther ha interpretado bien lo que yo quería. Yo cuando hablaba de política, hablaba de no tirarnos los trastos a la cabeza con nombres y apellidos pidiendo dimisiones o atacando a fondo determinadas personalidades, sino que quería decir que hacer política significa plantear claramente las cosas que faltan y las cosas que hay que hacer. Y eso es el tema central. Las inversiones realizadas y los datos revelan que no teníamos conciencia o que no actuamos como deberíamos haber actuado, porque no había conciencia en el sentido, no digo puramente de no darnos cuenta, sino que desvalorizamos. Esto empezó muy mal. Esto hay que decirlo también. Empezó muy mal con la gente de Castilla y León, estando en Gijón, estando en Gijón y viendo que empezaba el problema, debían haberse trasladado inmediatamente. Kaiser, el delegado del gobierno se volvió para... El delegado del gobierno, digo porque es de justicia decirlo, el delegado del gobierno y su delegación se volvieron, no llegaron a ir a Gijón y se volvieron al incendio, Hubo cargos del Partido Socialista que efectivamente fueron a Gijón, pero delegación del gobierno, por ejemplo, volvió al fuego. Bueno, vale, pues debían haber hecho eso. Sin embargo, no solo no lo hicieron, sino que retrasaron la vuelta y además lo han justificado. A uno lo coge el incendio allí donde lo coge, ha venido a decir el señor Mañueco. Y el señor responsable de medio ambiente, uno no puede entender. Esta es una de las grandes cosas que uno no puede entender, cómo un responsable de medio ambiente, en la medida en que se empieza a desarrollar el incendio, no coge y se vuelve inmediatamente, que su puesto de combate es efectivamente ese. Es allí donde se desarrolla la situación. Pero bueno, otra cosa que creo que debéis comentar. Poneos en el lugar de un presidente de una comunidad autónoma que desde el mes de julio está debatiendo con los bomberos forestales, con los sindicatos, una serie de reivindicaciones. Tú como presidente de la comunidad autónoma, tus asesores, los responsables de medio ambiente, sabéis que viene el verano, sabéis que la situación, con independencia de tu ideología y tu idea de lo que es el cambio climático, sabes que ha habido incendios en otros años y por lo tanto, como mínimo, sabes que va a haber una situación complicada. Y entonces, una huelga general se desarrolla a partir del 15 de julio, por parte de los bomberos forestales, porque están precarizados, porque no se les reconoce, porque una parte muy importante se la contrata solo durante 4 meses, como
digamos, como temporales, y una actividad de una responsabilidad tan extraordinaria queda reducido a un comportamiento y a una conducta y a una gestión precaria. Y entonces yo digo, ¿cómo te quedas tú como presidente de la comunidad, como responsable de medio ambiente, cuando está pasando lo que está pasando en este momento en Tres Cantos? Alberto. Has tenido la mala suerte, pero lo que es importante es que tú no has preparado nada. En medio de una huelga, te ha cogido en medio de una huelga desde el 15 de julio. Es que es dramático. Lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid es dramático y revela las preocupaciones de la señora Isabel Díaz Ayuso. Que es que los gobernantes que están haciendo esto es que no saben lo que están haciendo. Si lo sabemos nosotros, o sea, aquí se trata de invertir, de profesionalizar los cuerpos y de prevenir, o se trata de dejarle esto al mercado, porque en Castilla y León hay 15 empresas gestionando, 15 empresas privadas gestionando la extinción de incendios. Y, tenemos un consejero que dice que no hay que limpiar el monte de invierno, que es un despilfarro. En Madrid ya hemos comentado las condiciones lamentables de los bomberos forestales y de los bomberos de la comunidad. El modelo de éxito que había, el mejor modelo forestal, el Infoca en Andalucía, son unas 3.000 personas y entran 700 eventuales en verano. Pues a día de hoy, desde que está Moreno Bonilla, a día de hoy no hay ni un solo de los eventuales funcionando. Los retenes, que son 7 personas, están saliendo con 6, con 5, incluso con 4 personas. Se han tenido que cerrar torres de vigilancia. Hay un desmontaje completo del estado del bienestar y de los servicios públicos. Y mientras tanto bajan impuestos. No hace falta concienciación. Gracias al incendio de Tres Cantos o algunos incendios más pequeños, como ha habido estos días en la Comunidad de Madrid, que no han sido desatendidos en absoluto. No ha habido ningún tipo de incidencia en estos incendios. No ha habido ningún tipo de incidencia en la huelga sobre estos incendios y las tareas que se han estado haciendo. Por otra parte, esta huelga no ha sido el primer año que ha tenido lugar. Ya ha habido protestas, ya ha habido huelgas en años anteriores, no solamente en la Comunidad de Madrid, también en otras comunidades autónomas. A ver, Ekaizer, sí, venga, contéstale y continuamos, que vamos a seguir hablando de los incendios, no os preocupéis. Yo me muero de vergüenza. A mí eso de los servicios mínimos y todas las explicaciones que intentan, entre comillas, contextualizar lo que yo acabo de decir, no tienen ninguna importancia. Porque lo que han dejado es desarrollar una huelga general desde el 15 de julio, previo a momentos muy duros del verano, que efectivamente ocurren todos los años y que coincida con reivindicaciones de otros ámbitos territoriales. Bueno, pues sí, coinciden. Pero ¿cómo te quedas cuando ha pasado lo de Tres Cantos? Dices, pero a ver, ¿en qué pensaba yo cuando estaba negociando con ellos? ¿En qué pensaba yo cuando les negaba las reivindicaciones, que eran elementales? ¿En qué estaba pensando? Pero Ernesto, estaba pensando en el interés que no han ido menos bomberos a Tres Cantos por la huelga, Ernesto. Que no ha habido una desatención en Tres Cantos por la huelga, Ernesto. No hiles los dos temas. Pero ese no es el problema, refleja la actitud. Lo que pasa que hay bomberos pero no es que no es cierto, yo no dije lo contrario. Pero que no estoy diciendo que tienes a bomberos haciendo jornadas de 15 horas. Es que soy absolutamente crítico de la situación de los bomberos, pero que no mezclemos la gestión política de estos incendios, porque mientras los montes y los pueblos arden en Castilla y León, muchos allí en Castilla y León se acuerdan de las decisiones que los políticos regionales tomaron en el pasado. Esther Yáñez, decisiones que ahora muchos lamentamos, ¿no? Pues así es, porque la precariedad que viven ahora los bomberos forestales de Castilla y León es fruto de decisiones políticas. Vamos a poner en contexto. 24 de octubre del año 2024. Pleno en las Cortes de Castilla y León. El PP y Vox rechazan con el voto en contra una proposición de ley impulsada por el Grupo Socialista que buscaba nada más y nada menos que reconocer la figura del bombero forestal como empleado público, pues todo ello para mejorar sus condiciones, las condiciones de vida de los más de 4.000 profesionales que se dedican a trabajar en esta región. Pero para entender este no del PP, Aida, hemos tirado de hemeroteca y conviene recordar las palabras de su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, que en una entrevista en 2018 aseguraba que mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro. Vamos a escucharle. ¿Por qué rechazan mantener el operativo de incendios todo el año como piden los sindicatos y agentes forestales? El mismo operativo todo el año de ninguna manera. Es absurdo y un despilfarro. Sería tirar el dinero público que es de los castellanos y leoneses. El operativo tiene que estar como tiene que estar. Tiene que haber una base suficiente anual que mantenga la situación. Pues es que hoy el problema es que la hemeroteca lo tiene todo. Todo el mundo deja sus huellas. Ahora ya no es posible torear, no es posible tratar de disfrazar.
puedes decir una cifra, como lo dijo Mañueco inmediatamente para defenderse de los 74.000 millones, creo que dijo, de inversiones. 74 millones, 74 millones. Pues, 74 millones, perdón. Eso es. Entonces, puedes utilizar ese tipo de argumentos, pero lo esencial es que realmente valorábamos muy poco, eso es lo que se demuestra, lo que significaban ese tipo de inversiones, y pensábamos que, bueno, que estábamos en una etapa muy anterior, antiguas, de los fuegos. Bueno, esto ocurre todos los veranos, ya nos vamos acostumbrando, y finalmente lo que estamos es lo que yo llamo la cólera de la naturaleza y la cólera de algunos pirómanos. Y claro, frente a esto, creo que hay que tratar, digamos, de analizarlo en términos de inversiones, tratar de politizarlo menos, quiero decir, que no aparezca como una rentabilización política, creo que esto sería perjudicial, y ir simplemente a los planes de inversiones, en qué medida se han cumplido y los defectos que son evidentes, en mi opinión, porque son de carácter estructural, porque tenemos una situación de incendios y una situación de cambio climático que se retroalimentan, y por tanto centrar todo el tema en las inversiones y sobre todo sacar una conclusión que sea diametralmente opuesta a la de la Dana, porque bueno, la Dana era el agua, esto es el fuego, bien, pero ambos son productos de la naturaleza, son de la cólera de la naturaleza, que yo digo. Entonces, tratar de sacar conclusiones positivas y aplicarlas en el día a día. Las imágenes de las mujeres y de los hombres en algunas zonas tratando de mitigar el incendio con cubos de agua es el retrato de una situación, pasará a la historia, será de alguna manera el ícono del verano del 2025 en España, del mes de agosto del 2025. Quédate con nosotros, Ekaizer, porque nos piden paso desde la redacción de Malas Lenguas. Tenemos una última... Yo entiendo lo que quería decir Ekaizer con no lo politicemos, pero no estoy de acuerdo. Creo que es cuando más hay que politizarlo. Desgraciadamente, cuando se apaguen las cámaras, pues las televisiones dejarán de llamar a los compañeros de Alfonso y al propio Alfonso, desaparecerá el interés y volveremos a estar donde estábamos. El señor Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, tiene que dimitir. Tiene que dimitir. Porque cuando algunos llevamos años visitando parques de bomberos, invitándoles para que cuenten su situación, los bomberos llegan allí y cuentan que no tienen medios. Cuando todo esto ha pasado durante prácticamente 2 años y no se ha tomado ninguna decisión y suceden tragedias, pues alguien tendrá que asumir algún tipo de consecuencia. Entonces, todos los que nos decían que los impuestos son un robo, que vengan ahora, se pongan delante de los bomberos y les digan que nos están robando, que su sueldo es un robo. Pues no, no es un robo. Es el Estado haciéndose cargo, como en la Dana, como en la pandemia, como cuando hay incendios, como cada vez que tenemos un problema serio y el mercado está desaparecido. Entonces, pues creo que es el momento de reivindicar el papel de los impuestos, para qué sirven, de hacer una fiscalidad que haga más, que pague más quien más tenga, para poder tener servicios públicos eficaces y no tener a la gente jugándose la vida por 1.300 euros. Hay políticos que también escuchamos a los expertos. Lo que pasa es que creo que ocupamos mucho tiempo de la conversación pública en hablar de las cosas de la política y muy poca en hablar de la política de las cosas. Pero yo en mayo del año pasado me reuní con los bomberos de la Comunidad de Madrid, visité varios parques de bomberos, trajimos a comparecer al representante del sindicato mayoritario, escuchamos los consejos de los técnicos, luego nos reunimos con los bomberos forestales también. Los bomberos de la Comunidad de Madrid te decían, todos los parques de bomberos tenemos pancartas protestando por la situación, falta de medios, falta de EPIs, condiciones lamentables. Se pagaron 18 millones de euros de horas extras en 2003 porque no había plantilla suficiente. Luego hablabas con los forestales y te decían, llevamos con el sueldo congelado 15 años, no se han incorporado a día de hoy el 7 o el 8% de la gente que se necesita para los incendios. Quiero decir, hay un recorrido largo de atender a estas cuestiones. Ahora bien, también he oído gente que ha apostado por todo lo contrario, que le hablabas del cambio climático y se te reían en la cara en la Asamblea de Madrid. También ha habido gente a la que le hemos dicho que había que reforzar los servicios públicos de extinción de incendios y no ha querido reunirse con los forestales. Aquí tenemos a Alfonso, que lo podrá atestiguar. Y también ha habido gente que hemos dicho que las bajadas temerarias de impuestos, el año pasado se rebajaron 8.000 millones de euros en impuestos a sucesiones y donaciones, patrimonio y la deflactación del IRPF. La mitad de ello se lo llevaron familias que tenían más de 1 millón de euros de patrimonio. Con eso te aseguro que podríamos haber reforzado no solamente los servicios de extinción de incendios, sino también sanidad o universidades. Se ha preferido otra vía. Entonces, Emilio, ¿eso en dónde? ¿La Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid. Si queréis hablamos, me informo, llevo toda la mañana hablando con bomberos, podemos hablar de Andalucía. Pero tenemos aquí a uno. Déjame que le pregunte a él precisamente porque estamos hablando de las condiciones laborales, Alfonso.
reclamáis que hay que reforzar tanto los sueldos como que estéis, digamos, todo el año operativos? ¿Cómo es exactamente? Yo ya, como os he comentado, entré en 2007, yo venía de otro mundo, pero bueno, pues al final decidí tener una opción de trabajo en bomberos. Entré en 2007 y entré al final con una bolsa de trabajo como personal laboral de refuerzo en bomberos de la Comunidad de Madrid, trabajando 4 meses al año, 4 meses en verano. En 2016 conseguimos, a base de peleas y denuncias y protestas, ampliarlo en 2020 a 6 meses, 15 días más por mes, por año trabajado. En la Comunidad de Madrid se da, y también en todas las comunidades hay muchos grupos de extinción y mucho operativo de extinción. En la Comunidad de Madrid están los bomberos funcionarios, nosotros somos personal del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, que nos contrata directamente la Comunidad de Madrid. Hemos pasado unos procesos selectivos en los que hay unas ciertas plazas, 124 plazas, por ejemplo, en extinción, hay 85 en vigilancia, en los puestos de vigilancia, que también es operativo de incendios forestales, que son los que dan la primera alarma, y solo estamos trabajando la mitad de esos 124 en extinción. De ahí puede ir un poco lo que se gasta luego bomberos en otras cosas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Claro. Entonces, me está diciendo el 40% creo que de la plantilla trabaja 4 meses. ¿No? 6 meses nosotros. Eso es gente que en mayo está arreglando motores o pintando una casa y en junio la meten en un helicóptero y la ponen en primera línea de fuego. ¿Esto es así? Eso es así. Vale. Pues eso es lo que... Vamos a recuperar. ¿Tú crees que debería, igual que la UME se creó para ayudar en este tipo de casos, crees que habría que establecer una mayor coordinación entre el Gobierno central y las comunidades o establecer protocolos para todas las comunidades? Por cierto, que no fue pacífica la creación de la UME. No. Es decir, hubo una Muy parte, criticada por el Partido una parte de la política de la derecha que decía, lo ridiculizaba, porque se creaba este cuerpo que lo creó Zapatero pensando en que España era el único país o de los pocos países desarrollados que no tenía un cuerpo similar, y creo que ahora nadie discute la utilidad y la eficacia de la UME. Esta mala costumbre de comer. Presidente, ¿usted considera su cese? No. Y le voy a decir, es verdad que esas declaraciones, esa frase, pues no es afortunada. El consejero que hoy está al frente del operativo de la Junta de Castilla y León, cuando dijo aquello de no tiene sentido mantener el operativo todo el año, es un despilfarro, etcétera, pues hombre, yo creo que son unas declaraciones que quizá no le hacían el más apto para seguir gestionando este tipo de crisis. Santaolalla, ¿debe haber ceses ahí? Yo creo que debe haber ceses. Hay vidas humanas perdidas. Hay vidas humanas. Hay un voluntario que ha fallecido porque a este voluntario lo ha utilizado, eso ha dicho la Junta de Castilla y León, aunque luego ha dicho que era un error de narrativa. Pero hay campos arrasados, hay más de 7.000 hectáreas arrasadas en menos de 24 horas entre León y Zamora. Creo que debe haber ceses, creo que no podemos permitir que quien tiene el poder, quien tiene el mando, por muchos que algunos incluso duden ya de nuestra Constitución, yo desde aquí les digo que se la lean, porque el artículo 148 así habla de las competencias en materia de fuego y de prevención y de riesgos forestales, pero entiendo que ahora todo es chavismo, incluso la Constitución, y entiendo que en estos ceses seguramente es culpa de Pedro Sánchez en Madrid, de Maduro en Castilla y León y de Galicia, pues de Otegi, que le pilla más cerca. Pero la realidad es que tenemos un consejero de Medio Ambiente que estaba de fiesta en Gijón, que estaba de comilón en Gijón, cuando ya había fuego en León, cuando ya había fuego, y que tenemos un presidente autonómico que estaba de vacaciones en Cádiz, que nadie critica que esté de vacaciones un presidente autonómico, solo critican ellos. Lo que criticamos es que no haya venido en 3 días. En 3 días, mientras los vecinos echaban jarras de agua, mientras los vecinos respiraban humo, mientras la gente se ahogaba, mientras las casas ardían, mientras los animales morían, mientras perdíamos nuestras montañas, nuestros bosques, nuestros campos, que no ha pasado por aquí, que tiene la desfachatez de hablar de 36 horas que han acabado con la vida de una persona y que hay heridos en el hospital muy graves y que espero que salgan, pero que todo pinta, el parte médico pinta que va a haber más. Y yo ojalá salgan, y todo mi cariño y toda mi solidaridad a los vecinos de Castilla y León, pero tiene que haber ceses. No puede ser que en el año, y perdona Javier, termino con esto, 2022 tuviésemos un incendio en la Sierra de la Culebra, en Zamora.
casi 30.000 hectáreas arrasadas y que la única inversión de Castilla y León sea en toreros y no en bomberos, en festejos y no en previsión. Esto no puede ser, que Castilla y León sea una tierra para nadie, porque en Castilla y León vive mucha gente que se dedica al campo. Se buscan responsabilidades, se piden paraderos. Ninguna información desde Miami. Bueno, es que desde Miami con una caipiriña se tuitea mucho mejor. Pero más allá del chiste, que creo que esto tiene poca gracia, yo hay una cosa que me hace menos gracia aún de todo lo que está pasando. Me asombra la doble vara de medir que hay con todo el Partido Popular. Oye, mola mucho ser del Partido Popular porque no tienes responsabilidad alguna. No hace falta que tengas ninguna responsabilidad a pesar de tener un cargo o un sueldo público. Da exactamente igual. ¿Que estabas inlocalizable y han muerto 228 personas? Nada, presidente. ¿Que tu mala gestión ha acabado con 7.291 personas en las residencias? Nada, presidenta. ¿Que tu mala gestión acaba con la vida de una persona voluntaria en el incendio de León y contigo de vacaciones durante 36 horas inlocalizable? Nada, presidente. ¿Que te despides de un consejero entre lágrimas por agresión sexual denunciado? Nada, presidente. ¿Que eres amigo de un narcotraficante? Líder del Partido Popular. Es que es cojonudo ser del Partido Popular. Puedes falsificar tu currículum, ser presidente del Senado. Puedes ser amigo de un narco, puedes ser presidente del partido. ¿Qué tiene que pasar en el Partido Popular para que alguien dimita? ¿Cuál es la doble vara de medir que veo también en sus voceros del Partido Popular y veo también en sus periodistas a sueldo y veo también en algunos incluso dentro de la justicia para que se haga algo con el Partido Popular? ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular más allá de arrastrar maletas mortales, más allá de arrastrar maletas que incendian y más allá de arrastrar maletas negligentes? ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular para que pase algo? ¿Qué tiene que pasar en la Comunidad de Madrid para que Ayuso deje a su novio defraudador en Miami y se vuelva de vacaciones? ¿Qué tiene que pasar? Lo digo en serio, esta doble vara de medir es alucinante. Bueno, efectivamente Feijóo fue presidente de la Xunta 14 años. Los 14 años está vigente la ley 3/2007, que se llama Asómbrense de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales en Galicia, y para no confundirme, el artículo 5 dice: corresponde a la Xunta la gestión y dirección del sistema de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia. Es pasmoso realmente que pretendan decir que la responsabilidad ahora es de Pedro Sánchez, que no activó políticas contra incendios. La realidad es que hay 4 comunidades autónomas donde, por desgracia, y por la falta de prevención y la falta de medios y la falta de entender lo que significan las olas de calor y la nueva tipología de los incendios, estamos sufriendo unos incendios brutales. Son Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid. Las 4 están gobernadas por el PP y el PP, en vez de dar explicaciones sobre qué políticas han hecho, a lo que se dedica es a mentir sobre de quién son las competencias, como acaba de hacer Feijóo, o a intentar desviar el tiro, como llevan un par de días intentando que el debate se centre en los tuits del ministro Óscar Puente. Lucas.